Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de formación que se llama riesgo auditivo. El día de hoy vamos a estar conversando respecto al riesgo auditivo, ya que es un riesgo que está presente en el proceso misional de nuestra organización por diferentes circunstancias. Entonces quisimos ampliar más el tema, tocar ejemplos aterrizados y que el personal con la formación del día de hoy identifique lo que es un riesgo asociado y todos los controles que tenemos para minimizar el impacto del mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del contenido para que, como les digo, sepamos de una vez los temas que se van a tocar y dentro de los principales está comprender la audición y el ruido, o sea, la diferencia que hay entre audición y ruido. Factores de riesgo y efectos del ruido en la salud. Ahora vamos a hablar de tipos de pérdida auditiva y protección. Y por último, cerramos con herramientas y técnicas para la protección auditiva. ¿Listo? Les pido por favor que estén muy atentos durante el desarrollo de la formación, ya que esta será evaluada mediante un link que le haremos llegar por medio de sus responsables inmediatos. Bueno, no viendo más, comenzamos con el primero, comprender la audición y el ruido. ¿Listo? Entonces, comencemos. ¿Qué es la audición? La audición habla de, desde diferentes aspectos, que es el proceso sensorial, tiene unas estructuras involucradas, una importancia evolutiva. Entonces, para despejar el tema de qué es audición, comenzamos con el proceso sensorial. Entonces, encontramos que la audición es el proceso mediante el cual los sonidos del entorno se convierten en señales. ¿En señales que qué? En señales que el cerebro interpreta, permitiendo comprender y reaccionar al entorno. ¿Listo? Como proceso sensorial, esa es la definición. Entonces, ahora hablamos de todas las estructuras involucradas. Incluye el funcionamiento del oído externo, el oído medio, externo, medio, mm, el procesamiento del cerebro neural, el pabellón auditivo, que es esta partecita de acá que nosotros le decimos como caracol. Este es el pabellón auditivo. ¿Qué hace el pabellón auditivo? Por la forma que tiene, es la que ubica, por decir así, por decir el ruido, el sonido, lo ubica y ayuda a que entre de manera más clara. ¿Listo? Y la importancia evolutiva es que la audición ha sido crucial para la supervivencia humana, como sabemos, ayudándonos a la detección del peligro y lo más importante, que facilita la interacción social. Sabemos que el ser humano es un ser social, digamos, de origen. Entonces, la audición ha colaborado o apoyado a que se desarrolle este papel fundamental. ¿Listo? Aquí tenemos la importancia de la audición, tenemos una comunicación efectiva, un bienestar emocional y seguridad del personal. ¿Cómo una comunicación efectiva? Pues ya sabemos que el intercambio verbal o comunicarnos nos ayuda pues a la comprensión, a fortalecer esos entornos personales, laborales. La comunicación es muy importante. La comunicación siempre va a ser la base de cualquier proceso desde mi punto de vista. Si nosotros nos comunicamos bien y hacemos una buena planificación, vamos a garantizar un desarrollo adecuado de nuestras actividades. Entonces, por ello, la comunicación en la audición juega un papel pues, fundamental. Tenemos también el bienestar emocional. Ellos lo aterrizan mucho o se aterriza mucho dentro de, ejemplo, los sonidos familiares, la música o voces cercanas. Eso tiene un impacto emocional positivo, ya que ayuda a fortalecer la conexión y la satisfacción. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo soy melómano, si yo no estoy escuchando música, yo no puedo hacer una tarea. O si yo no coloco esta canción, yo me siento mal. Entonces, ahí es donde vamos o atamos el bienestar emocional. Tenemos la seguridad personal, por lo que hablábamos inicialmente también el tema de la evolución. Estar alerta a los ambientes o a los sonidos, perdón, ambientales. Ejemplo,
las alarmas, señales acústicas, es fundamental para prevenir accidentes y protegerse de peligros. Ejemplo, uno de nuestros clientes eh, tienen alarmas, tienen tipos de alarmas, hacen pruebas de alarmas, hacen verificación de cumplimiento. Entonces, gracias a la audición podemos estar presente en esos procesos y se pudieron crear esos tipos de alarmas para poder tener un mayor control y evitar accidentes. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro eso, nos vamos a qué es el ruido y el sonido. Para poder tener claro qué es ruido y sonido, pues inmediatamente tenemos que entrar a la diferencia, ¿ya? Entonces sabemos que el sonido es cualquier vibración audible y el ruido, en cambio, es como algo inesperado o perturbador. Todo va a depender del contexto. Entonces, te puedo decir que el ruido es todo ello que nos fastidia y el sonido es cualquier vibración audible. Tenemos como todo un impacto negativo, ya que la exposición prolongada al ruido puede causarnos estrés, afectaciones físicas, pérdida auditiva y hasta aumento en la presión arterial. Entonces, mira lo importante que es trabajar en el control del riesgo auditivo, porque de esta forma vamos a garantizar que no tengamos de manera pues, directa una afectación, pérdida auditiva, una hipoacusia. Ustedes saben, pues, y si no, eh, les informo que los problemas auditivos no tienen reversión, es decir, una hipoacusia neurosensorial, una hipoacusia de origen físico, no tiene, digamos, que la enfermedad no se reversa, por decirle un nombre de enfermedad. Entonces, por ello nosotros enfocamos tanto en que el personal utilice los protectores auditivos, si está expuesto a un ruido, haga el ATS e identifique de manera adecuada esta situación, porque esos son controles que como organización realizamos para evitar un impacto negativo en el individuo. Entonces, miren todo lo que parte de lo que nos puede generar el riesgo auditivo durante exposición prolongada. Tenemos también factores del ruido, que como sabemos incluye su intensidad, que son los decibeles, y frecuencia y duración, los cuales determinan su efecto en la salud y en el entorno laboral. ¿Por qué? Aterrizamos el mismo ejemplo, de pronto más adelante lo vamos a, a tocar de mejor manera o más clara, pero ¿por qué influye? Porque la intensidad, la frecuencia y la duración es fundamental. Porque no es lo mismo estar expuesto, no sé, a 90 decibeles, un ejemplo, una hora, 20 minutos, a estar expuesto a eso mismo 8 horas laborales. Entonces, por ello que para aterrizar el ejemplo, la gente de Cartagena, vemos que el cliente en muchas partes de las instalaciones tiene esas alertas o llama al control del uso de esos elementos de protección personal porque ya han hecho investigaciones internas como son las mediciones higiénicas y ahí les determina qué puntos pueden generar mayor afectación y requieren un mayor control. Entonces, por eso es importante que nosotros dentro de nuestro control tengamos también el autocuidado. ¿Por qué el autocuidado? Porque yo tengo que estar atento, alerta, a que si ahí me dice que debo utilizar protección auditiva, tengo que utilizar. Entonces, si yo no tengo ese control, si yo no tengo ese esquema desarrollado y yo no hago un adecuado ATS, sino que lo hago por hacerlo, ejemplo, no es que esté pasando, y no identifico ese riesgo que es bastante importante, hoy no me pasa nada, mañana puede que no me pase nada, pasado y así, pero a una exposición continua y de largo tiempo puede generar una hipoacusia. Entonces, como les digo, dentro de la organización creamos procesos, creamos controles, no por el hecho de que estamos certificados y hay que tenerlo, es obligación, no. Nosotros lo hacemos también como una manera de proteger a nuestro personal durante el desarrollo de las actividades. Nosotros estamos en la obligación, estamos comprometidos en que vamos a idear controles para que nuestro personal
venga a prestar un servicio. Es que nosotros no venimos a la organización a enfermarnos. Nosotros venimos a la organización a prestar un servicio. Entonces, prestamos un servicio que son nuestras habilidades, nuestras competencias y nos devolvemos para la casa igualitos. Por eso es que ustedes ven que ustedes, por ejemplo, los operativos vienen a trabajar, tienen hidrolavadora, escalera, extensión, destornilladores, porque nosotros trabajamos con el conocimiento. Y el personal administrativo, tenemos nuestro computador, tenemos nuestras bases, tenemos todo lo que necesitamos para poder atender nuestra razón o nuestro contrato laboral. Entonces, por eso insisto que la organización establece controles, pero nosotros mediante el autocuidado debemos o jugamos un papel fundamental, porque si nosotros no estamos comprometidos y no tenemos el autocuidado definido, simplemente va a ser papel que está escrito en una hoja y unos EPPs que lo que me hacen es peso. Entonces, es importante que estemos atentos a todas esas situaciones, esas circunstancias. Si hay un espacio donde nos diga es obligatorio el uso de protectores de auditivos, debe usarlos, porque ya hay un estudio que lo soporta, ya hay una situación que nos dice, ojo, aquí puede pasar algo. Es como cuando definimos el tipo de elemento de protección personal. Para un proyecto no decimos, vamos a entregar protección auditiva tipo copa porque sí. No, ya hay un estudio inicial donde nos dicen los protectores auditivos tipo inserción no generan la protección adecuada o no hay un cubrimiento de los decibeles necesarios, entonces hay que acceder a los protectores auditivos tipo copa. El personal que tiene problemas auditivos o que pueda tener una hipoacusia o pueda tener pérdida del umbral auditivo, lo que recomendamos es que utilice doble protección auditiva. ¿Cómo así? Protección auditiva tipo inserción y encima los tipo copa. ¿Por qué? Porque es un trabajador que está expuesto, es un trabajador que ya tiene una patología y si no se cuida, esa patología va a seguir avanzando. Entonces es allí que nosotros pues trabajamos fuertemente en que utiliza doble protección auditiva, la inserción y copa, por ello, porque les insisto, una vez identificada la patología, ya no hay vuelta atrás. Entonces hay que trabajar en que no aumente, sino que se quede ahí. ¿A qué también está asociado esto? Como organización, les insisto, nosotros podemos crear todos los controles que nosotros creamos necesarios, pero, y vuelvo e insisto con el autocuidado, es importante de que nosotros como trabajadores, como personas, no como trabajadores, estemos atentos o garanticemos que nosotros cuidamos de nuestra salud dentro y fuera de las instalaciones. Está bien, nosotros cubrimos un horario laboral y nosotros nos preocupamos por ustedes, pero es por ello que dentro de esa preocupación, por decirlo así, enfocamos tanto en que en su tiempo libre hagan actividades sanas, hagamos actividades sanas, que no nos lleven a una afectación. Pues no falta el trabajador que me diga, pero es que ahora me van a querer mandar fuera de mi jornada. No es eso. No es puntualmente que nosotros queramos mandar fuera la jornada laboral, porque esa no es la razón o la intención que tenemos como organización. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué les insistimos tanto de que el autocuidado y la prevención cruce la barrera entre lo laboral y lo personal? Porque de nada sirve que acá dentro de la organización estemos pendientes, ustedes tengan los EPP, utilicen la doble protección y salen de la planta o salimos de la organización y es a colocarnos esos audífonos a todo volumen, que a veces uno va por la calle y se encuentra gente y uno escucha lo que las personas están escuchando con los audífonos. Entonces, eso es algo absurdo. Entonces, o que estemos expuestos colocando música a todo volumen en la casa, oyendo a una fiesta y sentándonos al lado del parlante, porque eso de una u otra forma va a generar afectación. No inmediatamente, pero sí va a generar afectación. Entonces, ahí es donde cruzamos la línea delgada, porque nosotros dentro de nuestra organización tenemos controles, tenemos programas, tenemos entregas de elementos de protección, tenemos todo, pero es para evitar que el trabajador o el individuo se afecte. Pero si nosotros fuera la organización vamos a hacer todo lo contrario a lo que hacemos acá, no va a haber quien nos salve de una hipoacusia. Entonces, pues empiezan las investigaciones, pero ¿cómo así? Si yo no. Entonces, por ello es importante
de que todas esas etapas de prevención o esas recomendaciones que les entregamos hacen de la barrera laboral a la personal, porque nosotros debemos ser todo el tiempo prevenidos, no solamente dentro de la organización. No quiero decir con eso que ahora voy a ir a fiesta y me voy a colocar la doble protección auditiva, porque no funciona así. No, ahora no voy a utilizar audífonos, no les estoy diciendo eso. Por ejemplo, yo tengo estos AirPods y yo los tengo programados. Ellos no me suben más de un X decibel. Entonces yo puedo tener el celular a todo volumen, pero los audífonos no van a permitir que esa barrera sobrepase. Y eso es una manera que yo tengo de controlar también, porque a veces yo he sido también de esos que me gusta una canción y la repito y le subo todo el volumen porque entre más duro suene, mejor. Entonces, ya como manera de prevención, lo que yo hago es que ya le genero ese bloqueo y así le subo yo todo el volumen a los audífonos. No me va a generar de pronto una afectación directa porque está dentro de los decibeles permitidos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo y efectos en la salud. Aterrizar un poco más de lo que ya hemos hablado. Hablamos de las fuentes y clasificación del ruido. Vamos al ruido ambiental. Influye fuentes como el tráfico vehicular, maquinaria industrial y eventos urbanos que generan niveles altos de sonido en forma constante, que era lo que hablábamos ahorita. Eventos urbanos, fiestas, el tráfico. Dios mío, está el semáforo en rojo y está el que viene atrás de nosotros pitando como si pudieran volar. Entonces, todo ese, digamos, ese ruido nos puede generar, aparte de estrés, que es una condición que genera el riesgo auditivo, nos puede generar otro tipo de patologías, pero vuelvo y les insisto, no de manera inmediata. Una enfermedad laboral o una hipoacusia no se da de un año, unos 6 meses, 5 meses. Ella se viene desarrollando por la exposición constante a este evento. ¿Listo? Tenemos el ruido ocupacional, que hace relación o guarda relación con la exposición a maquinarias o herramientas ruidosas en el lugar de trabajo, como construcción, fábricas o agricultura. Nosotros dentro de nuestra labor no tenemos una máquina que haga el ruido de la vida. Una hidrolavadora, primero, es una herramienta de trabajo no constante. Yo la utilizo, por ejemplo, 1 hora en un mantenimiento, la apago, me paso al otro aire, entonces hay ese espacio para que el personal tenga un descanso auditivo. Pero sí que no controlamos las máquinas que están dentro del cliente, el tráfico y todo lo demás. Entonces, por ello es que ahí nos vamos al tema, vuelvo e insisto, del autocontrol y la prevención. Si yo entro a las instalaciones del cliente y yo veo que ahí dice riesgo auditivo, utilice protectores auditivos tipo copa, no sé, yo me coloco los protectores. Es que el cliente no lo hace por capricho, el cliente lo hace porque es un deber de él salvaguardar la salud de todas las personas que están dentro de sus instalaciones. Y nosotros, por estar dentro de las instalaciones de ellos, tenemos que cumplir. Eso no va más de ahí. Uno va más radito del otro. El cliente debe garantizar de que la gente que entra a planta esté bien, esté sana, y nosotros, por estar dentro de las instalaciones del cliente, debemos acatar lo que ellos nos digan. Entonces, mire cómo se va armando, digamos que el rompecabezas y se van generando las responsabilidades en cada una de las líneas. Tenemos el ruido recreativo, que son músicas altas de pronto en conciertos, en bares, o el uso frecuente de auriculares a volumen elevado. Ya les toqué el ejemplo. Uno a veces, y me ha pasado, yo sé que ahorita más de uno se va a sentir identificado porque alguna vez le ha pasado. Espero que hayamos sido los que escuchamos y no los que vamos escuchando. Entonces uno va caminando y uno siente y a veces hasta entiende la canción que va escuchando la persona con los audífonos. Eso es algo increíble. Entonces eso es malísimo. Estar expuesto en conciertos, bares, lo que hablamos, por ponerle un nombre salomónico, los pick-ups, los estaderos, eso genera una exposición bastante importante y constante, puede generar algún tipo de afectación al trabajador o al individuo en este caso. ¿Listo? Vamos a hablar acá de los factores de riesgo de la exposición al ruido. Tenemos una exposición prolongada,
permanecer durante largos periodos en entornos con niveles de ruido superiores a 85 decibeles puede provocar daños auditivos acumulativos, lo que les decía. Una exposición prolongada y constante nos puede generar una hipoacusia. El mal uso de los equipos auriculares mal ajustados o falta de protección auditiva en trabajos ruidosos pueden amplificar los efectos del ruido dañino. Ya lo tocamos, que estemos en un lugar que una máquina haga un ruido fuerte, hay que utilizar los elementos de protección personal. Que estoy utilizando audífonos para escuchar yo solo lo que estoy haciendo, pero están tan altos que la persona que está al lado puede entender perfectamente lo que está pasando. Acá tenemos también eso. Tenemos la susceptibilidad individual, que habla de factores genéticos, edad y condiciones preexistentes del oído. Puede aumentar la situación o la pérdida auditiva. ¿A qué hace referencia? ¿A alguna patología genética? Venimos así, tenemos una enfermedad de base o un familiar tiene una enfermedad de base y nos genera algún tipo de condición. La edad, entre más vamos envejeciendo, ya saben que el cuerpo tiene un deterioro natural. Es un deterioro natural y es normal. Entonces, y condiciones persistentes del oído, que una infección mal cuidada, que una otitis, que eso hace que esa situación se vuelva más, de pronto, genere más impacto, por decirlo así, que una persona que tenga el oído sano. Efectos del ruido en la salud. Pues ya sabemos, aparte de la pérdida auditiva, puede generar problemas psicológicos y algunas condiciones físicas. ¿Cómo así? En la pérdida auditiva, el daño a las células ciliadas del oído interno pueden ser irreversibles y causar dificultades para escuchar sonidos claros, especialmente en ambientes ruidosos. Lo que les decía, el oído no tiene recuperación, o sea, uno empieza a perder o empieza a generar una hipoacusia y uno no, son daños irreversibles. Esas células no se recuperan. Entonces, por ello debemos trabajar siempre en la prevención, porque una vez tengamos el inicio o tengamos el desarrollo de la enfermedad, pues no podemos echar para atrás, sino tenemos que evitar seguir avanzando. Problemas psicológicos, la exposición constante al ruido puede generar estrés, trastornos del sueño y dificultades de concentración afectando la salud mental. Claro que sí, genera estrés, trastornos del sueño y otras dificultades, porque imagínense uno no escuchar bien y no comprender lo que está pasando a nuestro alrededor de manera inmediata. Eso genera, eso genera afectaciones. Eh, Condiciones físicas. Condiciones físicas. Tenemos los niveles altos de ruido se asocian a hipertensión, fatiga crónica y aumento del riesgo en enfermedades cardiovasculares. Deme un momento, por favor. Entonces, yéndonos al tema del problema de la pérdida auditiva, los tonos altos son los primeros que se pierden cuando uno está teniendo una hipoacusia. Y parece raro, ¿no? Porque primero pierdo lo que está más arriba que lo que está más abajo. Y eso tiene una lógica simple. Uno cuando está perdiendo la audición, uno siente que hablan, pero no entiende. Entonces uno entiende que hay un ruido, hay un sonido alto, pero no percibe lo que está pasando y no logra comprenderla. El cerebro no alcanza a transformar ese sonido porque ese nivel bajo se perdió. Entonces podemos escuchar el ruido en este caso, pero no lo vamos a entender.
Tenemos tipos de pérdidas auditivas y protección, que ya vamos entrando a la etapa pues, de la prevención. Y aquí les quisimos traer unos ejemplos, pues para que sea más fácil interiorizar la información. ¿Listo? Entonces tenemos los tipos de pérdida auditiva. Tenemos la conductiva, que ocurre debido a problemas en el canal auditivo, tímpano o hueso del oído medio, como obstrucciones, infecciones o perforaciones. Ejemplo, una persona tiene un tapón de cerumen o una otitis media con líquido. Escucha como si estuviera apagado o bajo. Pero si le hablas más fuerte o con un amplificador, si logra entender. Conductiva es una obstrucción o porque el tímpano se perforó por alguna infección. Entonces, ocurre en el oído medio, en el hueso o en el tímpano o en el canal auditivo. Entonces, es importante eso. La neurosensorial pues viene de daños internos o del nervio auditivo, causados por exposición prolongada al ruido, envejecimiento o enfermedades genéticas. Ejemplo, un trabajador expuesto durante años a ruido de maquinaria sin protección auditiva empieza a oír, pero no entiende bien las palabras, sobre todo en ambientes con ruido. Dice frases como te oigo, pero no te entiendo. Y tenemos la mixta, que es una combinación característica de pérdida auditiva conductiva y neurosensorial, lo que presenta desafíos en el diagnóstico y tratamientos. Un ejemplo, una persona mayor tiene daño del nervio auditivo por edad y además tiene una perforación del tímpano por infecciones repetitivas, que era lo que hablábamos al comienzo o más o menos a la mitad de esta presentación. Entonces, una infección maltratada, ay, me duele el oído, me pongo orégano, ay, me duele el oído, me tomo un antibiótico. No, muchas veces hay infecciones que son mucho más delicadas de lo que parece. Entonces, tenemos que tomar acción porque eso puede generar perforaciones, la misma infección puede generar perforación y puede generar algún daño pues, auditivo más adelante. Entonces, aquí íbamos por una perforación de tímpano por infecciones repetitivas. Resultado, oye poco y cuando oye entiende mal. Problema en la transmisión del sonido y su interpretación. Claramente es una pérdida auditiva de nivel mixto. Aquí vamos a los métodos de protección contra el ruido. Control del volumen es uno. Mantener niveles de sonido dentro de los rangos seguros, especialmente al usar dispositivos electrónicos o estar cerca de maquinaria. Hay que generar un control para evitar tener afectaciones a futuro. Gestión del ambiente, instalación de materiales absorbentes de ruido como paneles acústicos para limitar la exposición a entornos laborales o hogares. Esto siempre y cuando aplique. Nosotros vamos a establecer los métodos de control de protección contra el ruido dependiendo de lo que se pueda hacer, porque yo, ejemplo, no le voy a decir al cliente ahora, hay una máquina muy ruidosa, encájala y colócale paneles acústicos, porque esa no será la solución. Si un trabajador va a estar o va a pasar por ahí solamente porque es el camino para llegar a algún lado, yo tomo otro tipo de control, no necesariamente aislar en la máquina. Y también tenemos las regulaciones como protección, ya que debemos cumplir con normatividad de seguridad auditiva en el trabajo para minimizar riesgos en áreas industriales o con alto ruido constante. ¿Vale? Importantísimo lo que hemos venido enfocando, autocuidado, protección. Vamos al uso de equipos de protección auditivos. Podemos tener tapones de espuma, tapones premodelados, moldeados, perdón, tapones personalizados o orejeras. El tipo de protección va a depender de acuerdo a la matriz que se establezca dentro de la organización, la exigencia del cliente o cualquier otra, digamos, medida de control y de prevención. Entonces, el tipo de protección auditiva va a depender de ello. Lo que debemos hacer nosotros como trabajadores y personal que nos exponemos es utilizar el elemento de protección que la organización nos entregue para el desarrollo de nuestra actividad. Yo sé que algunas veces hace calor, yo sé que algunas veces tener el casco y los protectores auditivos puede ser un poco desgastante, pero es mejor eso a que a la vuelta de un par de años tengamos una hipoacusia por no haber tolerado el calor. Los tenemos por acá. Tenemos herramientas y técnicas para la protección auditiva.
¿Qué tenemos por acá? Técnicas de control de ruido. Tenemos la reducción estructural, que es implementada para las físicas, aislamiento acústico y diseños de espacios que minimicen la propagación del ruido, que era lo que les decía ahorita. Cada técnica de control se va a ajustar de acuerdo a los controles que tenga la organización. Modificación de equipos, adaptar maquinarias con amortiguadores de sonido, lubricación optimizada y mantenimiento regular para reducir el ruido generado. Esto es importante. Hay equipos que por sí hacen ruido, pero un mantenimiento preventivo, lubricaciones y demás acciones pues preventivas van a generar que el equipo no tenga un desgaste adicional y eso genere de pronto que sus componentes o sus elementos generen un ruido mayor al que él normalmente da. Límites de exposición, establecer zonas protegidas en áreas de trabajo con alta emisión de ruido, ajustando la duración de la exposición según las regulaciones establecidas. Eso lo conversamos ahorita que hablamos de que, ejemplo, en México hay áreas donde están delimitados y dicen qué se debe hacer, qué no se debe hacer y por qué se debe hacer. Entonces, es importante que estemos atentos y cumplamos con lo que está normativamente establecido. Tipo de protectores auditivos, ya los conversamos hace un rato, que hablábamos de los tapones para oídos, diseñados para ajustarse cómodamente en el canal auditivo, reducen eficazmente el ruido sin afectar la claridad del sonido, ideales para uso prolongado. Tenemos las orejeras protectoras, cubren completamente las orejas y ofrecen mayor protección en ambientes de ruido extremo, ajustándose a diferentes tamaños y formas. Y tenemos los dispositivos avanzados, que son sistemas electrónicos como protectores con cancelación activa de ruido adaptativa que optimizan la experiencia sin comprometer la protección auditiva. Insisto en que las protecciones se van a establecer de acuerdo a la identificación que realice la organización. Lo que debemos hacer como trabajadores es utilizarlos. Y la importancia de la concientización, que es eh, la educación, tenemos primero la educación preventiva, que son estos espacios que estamos haciendo de sensibilización, en lo que promovemos campañas informativas sobre los peligros del ruido excesivo y los estándares internacionales de exposición segura. Tenemos un uso adecuado, que es fomentar capacitaciones sobre la selección y ajuste de los protectores auditivos para garantizar su eficacia y comodidad. Y tenemos el tercera, que es el impacto derivado, que es sensibilizar sobre las consecuencias de la pérdida auditiva como afectaciones psicológicas, limitaciones sociales y deterioro profesional. Entonces, como ven, todos estos tres puntos como organización nos hemos tocado. Tenemos la educación preventiva, que es esto que estamos haciendo ahora. Dentro de esa misma educación preventiva tenemos el impacto derivado. Ya hablamos de las limitaciones sociales, afectaciones psicológicas y deterioro profesional que puede tener una hipoacusia o sea una hipoacusia, sea pérdida del umbral auditivo, cualquier afectación que ocurra dentro del oído. Y el uso adecuado de los protectores. Saben que dentro de nuestros procesos tenemos capacitaciones para el uso, mantenimiento de elementos de protección personal, tenemos las observaciones de comportamiento, donde sus inspectores de seguridad y coordinadores SIC, que a veces hasta COPAS hacen alguna inspección y dicen, mira, aquí puedes mejorar esto, o estás utilizando los elementos de protección personal bien. Entonces, estas tres etapas están totalmente cubiertas por la organización. Y va a seguir siendo así, porque nuestra intención es tener personal sano y personal que pueda laborar dentro de nuestra organización y cuente con ambientes seguros, ambientes confiables y que tenga la garantía de que vienen a prestar un servicio y de esa misma forma se van a ir a sus hogares y no pensando en que en unos 5, 8, 10 años van a presentar algún tipo de condición que esté relacionada con esto. Por ello trabajamos tanto en la prevención. Listo, recuerden que esta actividad tiene una evaluación para poder medir su eficacia. Con esto hemos terminado pues la formación del día de hoy, importante y les aterrizo el tema del autocuidado, el tema de la identificación adecuada digamos, de las condiciones de trabajo, si algo nos puede generar alguna afectación, miramos cómo lo controlamos. Si nos dicen que debemos utilizar los elementos de protección, los vamos a utilizar. Cuando estemos fuera del trabajo, identifiquemos qué nos puede generar afectación o qué no. Usted, sigo con el ejemplo del pick-up.
porque a veces uno va manejando y pasa por un lado y hay tanto el ruido de cuando uno va más adelante, siente los oídos como raros, pero es por ese ruido tan grande que hay por ese espacio. Ahora imagínense uno que pasó, por decirlo así, manejando. Ahora imagínense la gente que se queda ahí y que está ahí al lado dentro del pick-up, está al lado del estadero, está, digamos que repitiendo ese patrón cada que tiene oportunidad. Eso tarde que temprano, como dice, nos pasa factura. Entonces, por ello debemos, desde ahora que estamos, digamos que patológicamente sanos, o estamos en una etapa así prepatogénica, no hay nada, debemos trabajar en la prevención y no esperar que nos diga en un examen de audiometría que hacemos aquí de acuerdo al profesiograma, no, tiene una afectación, tiene que irse para que lo revisen. Entonces, siempre pensemos en la peor consecuencia para evitar que tengamos de pronto comportamientos que nos puedan poner en riesgo. ¿Listo? No siendo más, no les quito más el tiempo, les agradezco el espacio, les recomiendo el registro de asistencia y les recomiendo la realización de la evaluación. ¿Listo? Hasta una próxima. Gracias.